Minuto 60 Movistar con el escándalo Odebrecht, que todavía da de qué hablar. Y Paola, durante el fin de semana llega información desde Brasil que supuestamente no existiría ningún elemento que probaría el vínculo de los Sarmiento y particularmente el Grupo Aval con el escándalo de Odebrecht. Sin embargo, aquí en Colombia hay otros elementos que indicarían lo contrario. Sí, Juan Pablo, pues estamos hablando específicamente de la investigación administrativa, el proceso administrativo que se adelanta en la Superintendencia de Industria y Comercio, y allí pues nosotros hemos revisado el expediente, hemos revisado la resolución y encontramos que sí hay pruebas que los involucrarían tanto al Grupo Aval como al señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, que es el hijo de Sarmiento Angulo, porque él es el presidente o cumple las funciones de presidente de esta organización, del Grupo Aval. En primer lugar, pues hay que tener en cuenta que son 3 líneas de investigación o 3 imputaciones las que en este momento está adelantando la superindustria, y es por presuntamente incurrir en prácticas contrarias al régimen de la libre competencia durante la estructuración y la adjudicación del proyecto Ruta del Sol 2. Esa primera imputación es, digamos, como sencilla porque tiene que ver con el pago del soborno a una entidad pública que además pues era la que iba a contratar el proyecto, que fue el Ministerio de Transporte a través del INCO, que hoy es la ANI, y fue el pago de $6.5 millones que le hicieron al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y pues él ya lo confesó, él mismo lo confesó. Pero entonces, aquí cómo se involucra al Grupo Aval y a Sarmiento Gutiérrez, y es que en este proceso lo que dijo la superintendencia o en esta línea específica de la investigación es que dentro de las empresas relevantes para empezar el proceso administrativo pues está el Grupo Aval, porque sencillamente Episol, que es la empresa que firmó el contrato con Odebrecht, pues hace parte o es controlada por Corficolombiana, y Corficolombiana a su vez es controlada por el Grupo Aval, está sujeta a control del Grupo Aval. Según este documento con el que se abrió pliego de cargos, las decisiones que en relación con el proyecto Ruta del Sol adoptaba Corficolombiana seguían los lineamientos y parámetros del Grupo Aval. Incluso eso lo dijo el mismo José Elías Melo, que recordemos ya está en la cárcel, condenado por este caso. Él era el presidente de Corficolombiana, en una de sus declaraciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a ver entonces ahí en nuestro Facebook Live esta primera prueba que tiene la entidad, la superintendencia, sobre las declaraciones de José Elías Melo. La delegatura le pregunta: ¿usted nos podría explicar cómo se adoptaban las decisiones en Corficolombiana para participar en el proceso de selección Ruta del Sol o cualquier otro? Y responde José Elías Melo: dado que eran inversiones significativas, la posibilidad de participar en determinados proyectos se llevaba a cabo mediante una primera consulta directamente en la junta directiva del Grupo Aval. Si el proyecto era de interés y de qué manera podría ser llevado a cabo por parte de cualquier área de la corporación o del grupo, entonces normalmente lo que, por lo menos en mi época, mientras yo fui presidente, solía hacer era llevar las perspectivas de negocio a la junta directiva del Grupo Aval, y allá nos impartían directrices de participación en cada uno de los proyectos, y así ocurrió con el proyecto Ruta del Sol. Eso fue lo que dijo en su momento José Elías Melo. Esa declaración fue corroborada por Gustavo Antonio Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, quien al rendir declaración también aseguró lo siguiente, y vamos a ver en nuestro segundo declaración, testimonio que tenemos ahí. Esto es lo que se sacó del expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Le preguntan a este señor Antonio Ramírez: ¿ustedes entraban en contacto con personas del Grupo Aval para efectos de informar lo que está pasando, para reportar, para recibir instrucciones? Él responde: sí. ¿Con quién hablaban ustedes para esos temas? Él responde: muy activamente en eso participaba el presidente del Grupo Aval, doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, y Diego Solano, que era el vicepresidente financiero del Grupo Aval. Le pregunta a la delegatura: ¿pero ustedes, Alejandro y Gustavo, hablaban directamente con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez? Y él responde: sobre ese tema yo no hablé directamente, eso era a través de José Elías Melo y con Diego Solano. De todas maneras, mucha de esa comunicación eran vía email, eran mails que iban copiados a todo el grupo, y ahí había interacción con todos. O sea, ahí él dice que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, pues digamos que conocía de todas las decisiones que se fueran a tomar con respecto a este proyecto y a cualquier otro proyecto en donde pues Corficolombiana y fuera a invertir plata.
Pero además es importante también señalar, y esto lo tiene también en una prueba la superintendencia, y es que sobre ese pago del soborno, Juan Pablo, y los posteriores pagos irregulares que usted recuerda los denunció Jorge Enrique Pizano, que fue el controller de este proyecto, pues digamos que de esto dice la superintendencia, sabían tanto Alberto Mariño como Rafael Eduardo Neira, quienes trabajaban en el Grupo Aval. Alberto Mariño era en ese momento el miembro de la Junta Directiva de Consol, era el representante del Grupo Aval en Consol, y pues es un hombre muy cercano a los Sarmiento Angulo, como ya todos sabemos. Hablemos entonces de esa segunda imputación que hace la superintendencia, que tiene que ver con el conflicto de intereses. Lo que dice o lo que encontró la superintendencia en su momento, porque estamos hablando de la etapa de la indagación preliminar, es que Diego Fernando Solano Saravia, quien era vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval, era esposo de María Victoria Guarín. Ella era una alta funcionaria de la Corporación Financiera Internacional. El problema aquí es que esa corporación fue la encargada de estructurar el proyecto, y entonces digamos que ahí se habría presentado un evidente conflicto de intereses. Hay correos electrónicos en los que José Elías Melo le informa a Luis Carlos Sarmiento Angulo que la señora Guarín estaba a cargo de la Ruta del Sol. Este es el tercer correo que vamos a ver. Entonces, ahí él está informando, e incluso en uno de esos, al finalizar el correo, dice que se van a poner en contacto con ella para, abro comillas, exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación. Pero además, Corfi Colombiana y el Grupo Aval mostraron su complacencia porque, aunque una veeduría denunció este asunto ante la Procuraduría y ante las entidades que en ese momento estaban vigilando la licitación del proyecto Ruta del Sol, pues ellos dicen no pasó a mayores, e incluso en este otro correo que vamos a ver, José Elías Melo le informa a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez que el ministro, en su momento Andrés Uriel Gallego, dijo que todo estaba transparente, que el proceso iba a seguir su marcha, y le dice, tranquilo, que, abro comillas, no pasó a mayores. O sea, él ya le estaba informando a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez que el tema del conflicto de intereses se quedó en una simple denuncia de una veeduría y que no pasó a mayores. Frente a esta información, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez le responde el correo, que es este último correo que vamos a ver, a José Elías Melo, y le dice que por favor entonces lo mantenga al tanto del asunto, y le expresa su interés de mantenerse informado de todo lo que pase, por si de pronto hay un problema en que después de la adjudicación se pueda declarar una nulidad por este presunto aprovechamiento del conflicto de intereses. Entonces, ahí lo que concluye la superintendencia es que el Grupo Aval y Corfi Colombiana tenían pleno conocimiento de la relación de esos dos funcionarios, y este conflicto, que era un asunto de tal importancia que si se llegara a saber en su momento, pues eso hubiera impedido la participación de Corfi Colombiana en este proyecto, y por eso ellos lo ocultaron. Además, dice la superintendencia que esto habría afectado el proceso en la selección contractual. Por esta razón, Juan Pablo, es específicamente por esta razón que en este momento está abierta la investigación contra el Grupo Aval, Acciones y Valores, y contra Luis Carlos Sarmiento Esa todavía Gutiérrez. no la han cerrado. No la han cerrado, y lo que hemos conocido es que ya en pocos días, Juan Pablo, mejor dicho, cuéntenlos con las manos, se va a saber el resultado de esta investigación, se va a emitir el informe motivado por parte de la superintendencia, para que entonces sea el superintendente Andrés Barreto quien tome una decisión final. Senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por su hospitalidad. Un saludo a sus oyentes. Bueno, senador, ¿cómo entiende uno que en la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia tengan estos elementos, y desde Brasil, pues cuando se conoce este informe entregado por parte de los miembros de Odebrecht a la Fiscalía, pues no haya nada? ¿Es una inconsistencia, o es que esto no necesariamente lo tenían que conocer los brasileros de Odebrecht? Realmente esa historia del fiscal Daniel Hernández, que es a lo que se refieren los medios en estos días, es una historia terriblemente extraña, y además como está siendo interpretada. Entonces quedaron absueltos los Sarmientos padre e hijo según la respuesta de un fiscal a un derecho de petición. Es que esto es inaudito. A ese fiscal ya deberían haberle abierto otra investigación, porque tiene una acusación por corrupción del fiscal Adoque Espinosa.
¿Cómo así que en respuestas a derechos de petición se tratan las cosas de esa manera? Esa es una primera cosa. Que en Brasil unos funcionarios hayan dicho lo que hayan dicho, eso no es prueba reina de nada. Entre otras cosas porque hay un pacto de confidencialidad entre el Grupo Aval y Odebrecht para no contar los secretos de esta historia. Acuérdense que ese pacto de confidencialidad lo tramitó Néstor Humberto Martínez antes de ser fiscal y tiene una multa de 10.000 millones de pesos para el que lo rompa. Pero repito, esas son fórmulas de manipulación que no prueban nada y nos las presentan como si fueran las grandes pruebas. No, pruebas las que ustedes están dando. Yo conozco ese expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio y está gravemente comprometido el doctor Sarmiento Gutiérrez en las andanzas de la señora Guarín, casada con un miembro del Grupo Aval, que indica que el inicio mismo de esos contratos tiene un torcido. Ese es un hecho y están todas las pruebas detalladas, lo que ustedes acaban de mencionar. Pero además hay esto. El cuento de que los brasileños nunca mencionaron, y eso solo no permite sacar ninguna conclusión, pero el cuento de que los brasileños como que no acusaron nunca a nadie, no es cierto. O sea, el señor José Elías Melo del Grupo Aval Colombiana terminó condenado a 12 años de cárcel por una acusación que le hizo Luis Bueno, que fue uno de los brasileños que pagó el soborno de los $6,5 millones. Y ese Luis Bueno, en esa declaración que le dio al juez del caso que condenó a Melo y pidió investigar a Sarmiento Gutiérrez por estos hechos, dice, entre las cosas que dice esto, al final de la reunión, el doctor José Elías Melo está diciendo, bueno, me pide que solo trate este tema exclusivamente con él y que él va a informarle a Luis Carlos Sarmiento Jr., o sea, Luis Carlos Sarmiento hijo, sobre el trato con Gabriel. Gabriel es Gabriel García Morales, uno que está preso por el soborno de los $6,5 millones. Y no sería sorprendente que él le informara, porque resulta que el jefe de Melo, el presidente de la junta directiva y propietario de la empresa en parte, era nada menos que Sarmiento Gutiérrez. Entonces, que no nos vengan a enredar con un cuento muy extraño. Yo llamo a los colombianos. Entonces, ahora aquí las absoluciones ocurren en Colombia no por decisiones de los jueces, sino porque un fiscal nadie sabe por qué contesta un derecho de petición con una serie de historias, respuesta que tampoco conocemos completa. Y aprovecho para pedirle a los medios que han hablado de esto que la publiquen. Si la tienen, publiquenla entera para que podamos leer a ver de qué se trata. Esto realmente, todo siempre que hay cosas sobre Odebrecht y el Grupo Aval, salen unas historias supremamente extrañas. Pero además, la más extraña de todas es esta. Es que los brasileños reconocieron en Nueva York $11 millones en soborno. En Colombia solo se han probado legalmente 6,5 millones, o sea que ahí faltan 5 millones que nadie sabe quién los pagó. Pero el fiscal Néstor Humberto Martínez dice que los sobornos todos fueron $70 millones. Entonces yo le pregunto a la fiscalía, ¿dónde están los imputados por $70 millones de sobornos pagos? Y eso lo pudo haber pagado José Elías Melo de su bolsillo, el presidente de Corte Colombiana. El Grupo Aval no se dio cuenta de lo que estaba pasando, o fue que Odebrecht pagó todas las coimas y todos los sobornos de su bolsillo y subsidió al Grupo Aval en por lo menos $20 millones. Esas son las preguntas que la Fiscalía y los jueces nos tienen que resolver. Y esto no se resuelve pues con noticias que amplifican y amplifican, que son por completo inconsistentes lo que nos están contando. Claro, precisamente, senador, lo mencionábamos y usted lo reitera, es que las pruebas que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio contra el Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento Jr., pues tienen que ver específicamente con el conflicto de intereses para lograr, influenciar en la estructuración del proyecto y que quedara pues como muy específicamente hecho a la medida de ellos. Pero ¿cómo se explica que si ellos estaban buscando cualquier forma para ganarse ese contrato, pues no hayan tenido también conocimiento, hablo del Grupo Aval, de el soborno que por el otro lado estaba pagando Odebrecht al que era en su momento director del INCO? Sí, aquí no hay sino 3 teorías posibles. Una, que los de Odebrecht le regalaron al Grupo Aval los $21 millones que ellos pagaron por soborno en representación del Grupo Aval, o sea que subsidiaron al Grupo Aval. Recordemos que en ese negocio
el Grupo Aval tenía el 33% del negocio, o sea, se ganaba el 33% de toda utilidad. Entonces debió haber pagado el 33% de los sobornos, salvo que los de Odebrecht le hubieran regalado esa plata. Bien improbable, pero bueno, esa es una teoría. La otra teoría es que el señor Melo pagó 21 millones de dólares de su bolsillo, que no los tenía, pero bueno, vamos a decir que sí los tenía, cargaba con un maletín o alguna cosa así. Y además no solo los pagó, sino que no le contó al Grupo Aval, ni a los Sarmiento, ni a nadie, a ningún jefe del Grupo Aval le contó, o sea que él bota a la basura en lo que a él respecta 21 millones de dólares y no le cuenta a los favorecidos. La otra posibilidad es que el Grupo Aval sí sabía lo que estaba pasando, ya es un problema de individualizar quiénes, ya se sabe Melo, pero los jefes de Melo tampoco sabían, nadie sabía, o sea, se pueden mover estas sumas de dinero descomunales que entre los bolsillos. Y entonces yo aquí hago una pregunta, se la hago a la Fiscalía, ¿han investigado en serio a las empresas del Grupo Aval? Por ejemplo, hago una pregunta, ¿les corrieron el velo corporativo para poderles mirar los libros por dentro? José Roberto Acosta, que ha estudiado mucho esto, insiste en pedir que muestren los correos electrónicos que José Elías Melo se cruzó en esos días con sus jefes del Grupo Aval, que los muestren. Todo indica que están perdidos, que alguien los borró, pero bueno, que eso se precise. Pero es lo mínimo que hay que empezar en una investigación seria por hacer, es si los jefes de Melo, los favorecidos por los sobornos de Melo, Melo está condenado a 12 años de cárcel, eso ya es un hecho legal, ¿sabían o no sabían? Es lo primero que hay que establecer. Ahora, ¿quién de ellos? Bueno, eso es lo que tienen que ir precisando. Sí, doctor. Pero que no nos digan que Melo se mete en un negocio de este calibre y resulta que nadie fuera de él sabía lo que estaba haciendo. Senador, eso no es creíble. Y con estas astucias de esta noticia, pues mucho menos puede uno creer en lo que está pasando. Senador, en segundos vamos a revelar a quién sigue la W ese derecho de petición que usted estaba preguntando. Las 3 páginas del derecho de petición respondido por el fiscal Daniel Hernández y a las cuales usted estaba haciendo referencia. Estamos alistando ya las imágenes, ya las vamos a subir a nuestro Facebook Live. Entre tanto, Andrea, vamos con su pregunta al senador Robledo. Sí, senador Robledo, usted desde hace varios meses, incluso ya se cumplirá un año y largo cuando usted estaba haciendo todas estas denuncias, pero no solamente usted, sino, como lo decía Paola, hay diferentes tipos de investigación, la de la superintendencia también, la que pide hacer un juez donde pide que se investigue qué tanta vinculación tenía esta señora Guarín, y las revelaciones en la revista Semana que hizo el periodista Daniel Coronel en esta columna justamente hace un año, donde muestra estos correos electrónicos que tituló Nuestra hincha. La pregunta es si los directivos, más allá de Melo, sabían o no, y cómo se complementa esto con las grabaciones de Pisano, quien era el controller, en esta conversación que tuvo con Néstor Humberto Martínez, y cuando él asegura, ya mismo le paso toda esta información a Sarmiento. Sarmiento Angulo tiene que saberlo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se complementan todas estas líneas de investigación en ese conocimiento que tenían los directivos y quienes eran los jefes de Melo o no? Que sabían. Es que Jorge Enrique Pisano le cuenta a Néstor Humberto Martínez, abogado del Grupo Aval, un montón de hechos de corrupción. El propio Néstor Humberto ese día dice, bueno, hasta una grosería, dice, pero eso es una coima, ¿cierto? Y describe no sé cuántos delitos más. Y al final le dice a Pisano, le voy a contar a Luis Carlos Sarmiento. Y unas semanas después aparece el Grupo Aval y Odebrecht haciendo un pacto de confidencialidad, ¿sí? Un acuerdo que hicieron para resolver los asuntos de esta plata. Y dijo Néstor Humberto Martínez en el Senado que Pisano había hablado de un monto de recursos y que ellos habían descubierto muchos más. O sea, que sabían. O sea, aquí no nos van a decir que todo el mundo sabía que Marcelo Odebrecht, el jefe de Odebrecht en el mundo, era un corrupto y un pillo y estaba en la cárcel de Brasil, y los únicos que no sabían eran los socios de Odebrecht en Colombia. Es que no nos pueden engañar de tantas maneras, pero permítanme, le agrego esto, Andrea. Mire, en este pleito se han tomado 4 grandes decisiones sobre este asunto. Esta de la SIC, que es contra el Grupo Aval, sin duda alguna, les va súper mal en esa decisión. Segunda, la decisión del juez, que condenó a Melo y que señala, aquí tengo el texto, que cómo así que no sabían sus jefes, y por eso es que acusa o le traslada cargos a Sarmiento Gutiérrez. La tercera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a Odebrecht y Aval por 800.000 millones de pesos por corrupción en este caso.
Y la cuarta, un tribunal de arbitramiento anuló esos contratos por corruptos y no eximió de la corrupción a nadie ahí. O sea, la corrupción es una corrupción conjunta del consorcio de la Ruta del Sol, donde estaban los unos y los otros. Y entonces ahora, con una viveza de un derecho de petición, van a absolver a todo el mundo. Yo no soy juez, yo no condeno, pero yo sí exijo que se investigue. Y ojo con esto, Andrea, el 21 de diciembre completamos 4 años. 4 años. 2017, 18, 19 y 20. Y en todos los países del mundo esto ha avanzado y se han descubierto 1000 cosas. Y aquí andamos en la mentira de que todo el problema es por ahí un senador, ¿sí? Y el otro problema es el señor Melo, el de Corte Colombiana, y nadie más sabe. No se sabe ni quiénes pagaron 70 millones de dólares en sobornos, ni quiénes los recibieron en proporciones importantes. Porque aquí no ha habido la investigación seria a fondo que debe haber. Y no la ha habido porque el doctor Néstor Humberto Martínez, a mi juicio, no actuó con la diligencia debida ni cumplió. Ni siquiera se declaró impedido en el proceso, como ha debido declararse impedido por sus inmensos vínculos con el Grupo Aval y con Luis Carlos Sarmiento. Mire, senador Robledo, primero le voy a presentar el documento por el cual usted estaba preguntando. El derecho de petición o la respuesta al derecho de petición firmada por el fiscal Daniel Hernández. Aquí la estamos viendo en el Facebook Live de Sigue la W. En este documento, por ejemplo, le preguntan, son 3 páginas nomás, pero pues no puedo leerlas todas. Sírvase por favor a explicar el fundamento de esa comisión, trámite de la misma y si estas diligencias se realizaron en presencia de otros fiscales. Si esas diligencias, entrevistas o labores de investigación a las que se refiere la pregunta 2, pregunta que versaba precisamente sobre el viaje a Brasil, ¿hubo alguna mención de parte de funcionarios de Odebrecht respecto a la participación o conocimiento de parte del doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez o de su padre Luis Carlos Sarmiento Angulo? Y responde Daniel Hernández. Se informa que no es cierto que el suscrito hubiese aparecido inexplicablemente en una comisión a la ciudad de Sao Paulo. La comisión me fue otorgada ante la licencia de enfermedad de la doctora Cerón y según se me informó por la experiencia del suscrito en juicios orales. En noviembre de 2018 se llevó a cabo un debate parlamentario sobre este caso, uno de cuyos ejes era determinar si la Fiscalía había investigado la responsabilidad de las directivas del Grupo Aval. La entidad necesitaba tener certeza de que no existía vacío alguno en la indagación sobre el particular. En diciembre de 2018, el doctor Juan Delgado, encargado en esos momentos de la coordinación de la investigación, le manifestó al despacho de la vicefiscal que nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal relacionada con representantes del Grupo Aval. Para el trabajo de la Fiscalía era importante tener certeza plena al respecto. Por ello, además de trabajar en la preparación del testimonio con los señores de Odebrecht, Luis Manera, Luis Darrocha y Luis Antonio Bueno, era determinante saber de boca de ellos si había existido alguna participación de los señores Sarmiento. Continúa en su relato. Viajé a Sao Paulo en compañía de los fiscales Delgado y Sarabanda, quienes trabajaban directamente con la doctora Cerón, y actué con sujeción a todo lo acordado frente a la señora vicefiscal. Por ello, en presencia de dichos fiscales y de los abogados de los funcionarios de Odebrecht, entre ellos sus apoderados brasileros y el doctor Vicente Gaviria, pedí se nos informara a los fiscales presentes si Luis Carlos Sarmiento y su hijo habían tenido participación en los hechos, manifestándose en esas oportunidades que no tenían información que los comprometiera. Continúa Daniel Hernández señalando, recuerdo inclusive que dijeron que el presidente de Corficol había pedido que no se tocaran estos temas con Alberto Mariño porque él le contaría directamente al viejo Sarmiento y tendrían problemas. Esto mismo declararon en juicio los señores Mameri y Bueno los días 21-22 de enero de 2019 con ocasión del interrogatorio efectuado por el fiscal coordinador encargado, doctor Juan Delgado. Estos son algunos de los puntos del Yo sobre ese documento hago varios comentarios. Lo primero, eso es un cruce del abogado de Sarmiento Gutiérrez al fiscal. Para que eso sea público, yo hago una pregunta. ¿Quién lo filtró a la FUMED? ¿Quién lo filtró a la FUMED? ¿O el abogado ¿El fiscal Hernández Sarmiento? o el abogado? Porque en cualquiera de los dos casos es una violación de la ley. Es que aquí no pueden seguirse manipulando los procesos. La reserva del sumario es ABC del desarrollo de la justicia. Aquí no pueden seguir manipulando a los medios de comunicación para empujarlos para un lado o para otro. Esa es la primera pregunta que yo hago. La segunda es esta. ¿Sí se desarrollan los procesos con intercambios de derechos de petición o se hacen los alegatos dentro del proceso?
La tercera pregunta que hago, ¿es obligación de un fiscal explayarse hasta con chismes de que es que dijeron que el viejo Sarmiento y todo en la respuesta al abogado de Sarmiento, de Sarmiento Gutiérrez? Eso sí es justicia seria y digna que las cosas se manejen de esa manera. Lo cuarto, ¿por qué dan como sagrado cualquier cosa que digan esos pillos de Odebrecht? Si corrompieron en Colombia como corrompieron, ¿por qué ahora sí resulta que son dignas personas y todo lo que digan es verdad revelada porque supuestamente protege a algún personaje de la vida nacional? No, esos son unos pillos. Quinta pregunta que hago, ¿sí fue una diligencia seria y en firme? Porque lo que contó el doctor Néstor Humberto Martínez a los colombianos es que nunca se había hecho un acuerdo de intercambio de información entre la justicia brasileña y la Fiscalía colombiana. O fue que se tomaron por ahí un tinto y echaron unos cuentos y ese es el derecho de petición. Yo sí quisiera que todo eso se investigara. Yo voy a pedir investigación formal sobre ese fiscal Hernández, porque entre otras cosas a ese fiscal Hernández, el fiscal ad hoc que reemplazó a Néstor Humberto Martínez y que cumplió diligentemente con las cosas, lo acusó penalmente al señor Daniel Ricardo Hernández Martínez por las omisiones manifestadas en el proceso judicial legal en la no imputación de delitos de lavado de activos y concierto para delinquir en favor del señor Otto Nicolás Pula. Tiene una acusación formal del fiscal general de la República en ese momento para ese evento, el señor Leonardo Espinosa, y ese fiscal sigue ahí, en ese cargo, y sale en enredos como este del que estamos hablando. Y yo pregunto, ¿en qué va esto? Porque uno de los problemas graves que ha tenido este proceso es que por lo que conocemos, las acusaciones de lavado de activos son prácticamente inexistentes. Por ejemplo, a Melo, el que condenaron a 12 años de cárcel, no le imputaron lavado de activos. ¿Y por qué no le imputaron? Si se sabe que por lo menos 2.7 millones de dólares salieron de una cuenta del Banco de Bogotá, en Colombia. Dio la vuelta por Nueva York, por México, pasó por Panamá y volvió a Colombia. Entonces aquí hay muchas cosas que explicar. No, yo llamo a la seriedad a todos quienes actúan en esto, la Fiscalía, los abogados de la defensa, que bueno, tienen el derecho de recurrir pues a este tipo de cosas, aunque a mi juicio son inexplicables, pero bueno, el problema principal es el del fiscal. Pero no nos absuelvan en los grandes medios de comunicación con unas pruebas tan elementales y tan poco consistentes. Sí. Y yo vuelvo con la pregunta, ¿quiénes pagaron 70 millones de dólares en sobornos en Colombia para las carreteras de la Ruta del Sol? De los dos tramos, de las dos partes en las que dividieron eso. Senador. ¿Y quiénes lo recibieron? Y el Grupo Aval no se dio cuenta de nada. Nadie en el Grupo Aval, solo Melo, él solito, sacó y rompió el marranito y se consiguió esa plata y fue y la pagó. No, por favor, señores de la Fiscalía, sean serios. Y le digo al doctor Barbosa, este proceso no ha terminado. Póngale el pecho a la brisa y actúe con la diligencia con que no han actuado las anteriores fiscalías. Senador Robledo, le agradezco mucho su tiempo, gracias por conectarse con Sigue la W, una feliz tarde. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes. Seguiremos avanzando en este caso, mañana tendremos más documentación, aquí Sigue la W y en segundos, el drama de los DJs. ¿Qué está pasando con los hombres y mujeres que animan las fiestas con su música en discotecas y bares? ¿Cómo están viviendo ya este cuarto mes de encierro y sobre todo tan lejana oportunidad para que se reabran sus centros de trabajo? Al regresar, sigue la W.